Estimados amigos, estimadas amigas, participantes de la plataforma de cursos online Moriah College, sean todos bienvenidos a la clase número 5 de este curso, Conceptos Básicos del Judaísmo, el calendario hebreo y las festividades, dictado por la doctora Aliza Moreno Goldschmidt. Y hoy estamos con la clase número 5, increíble, pero ya nos estamos acercando al final. Y hoy estaremos hablando de una de las fiestas tal vez más importantes, más centrales del calendario hebreo. Estamos hablando de la fiesta de Pesaj, o que fue traducida también como Pascua. Así que ya mismo nos comunicamos con la doctora Aliza Moreno Goldschmidt para iniciar esta clase súper interesante sobre Pesaj. Hola Aliza, ¿cómo estás? ¿Estás en mudo? Me disculpo. Hola Ariel y a todos nuestros participantes. Bueno, estamos expectantes entonces para iniciar esta quinta clase. Listo. Un momentito. Adelante. Ok, muy bien. Retomando un poco lo que hicimos la semana pasada, para conectarlo con lo que vamos a hacer hoy, tal como vimos la semana pasada, en el texto bíblico, además del concepto de Shabbat, sobre el cual profundizamos, se pueden encontrar distintas y varias festividades de origen bíblico, y como lo vimos en la semana pasada, según la tradición rabínica, se dividieron en dos, las festividades bíblicas se dividen en dos clases. Una son las grandes fiestas, que incluimos Rosh Hashanah y Yom Kippur y toda la época, lo vimos la semana pasada. Y el segundo grupo de estas festividades bíblicas es lo que se conoce como las fiestas de peregrinación, pues a lo largo de la época antigua, cuando existía el Templo de Jerusalén, en estas fiestas se acostumbraba a peregrinar a Jerusalén, incluso aquellos que no vivían en dicha ciudad. La semana pasada tuvimos la oportunidad de estudiar los conceptos y profundizar sobre dos de estas fiestas de peregrinación, sobre la fiesta de Shavuot y la fiesta de Sukkot. Y la clase de hoy la vamos a dedicar en su totalidad a la festividad de Pesaj, o tal como dijo Ariel, conocida también como, o traducido el nombre como la muy bien, antes de comenzar, propiamente dicho, con los textos y los conceptos de esta fiesta, yo quisiera retomar quizás un poco algo que mencionamos en nuestra clase introductoria, para enfatizar un poco uno de los aspectos de esta festividad. Tal como mencionamos, podríamos decir que en la tradición el aspecto netamente religioso y la relación directa entre el individuo y el Todopoderoso. El reconocimiento de su grandeza como creador, etcétera, etcétera. Un segundo aspecto que se manifiesta en gran parte de las festividades judías es el aspecto que va a enfatizar la relación entre el pueblo judío y la tierra, y particularmente los aspectos agrícolas. Por ejemplo, la semana pasada, cuando hablamos de la festividad de Shavuot, mencionamos que era la fiesta de las primicias, las fiestas de la cosecha, así como también Sukkot era la fiesta en que se recogen los frutos de los árboles. Y un tercer aspecto que creo que en cierto sentido esto va a convertirse en una peculiaridad de la religión o la tradición judía, es que las festividades vienen a reflejar una de las peculiaridades del judaísmo, y es que este no es solamente una religión, sino también una nación. Tiene un aspecto nacional que otras religiones monoteístas no necesariamente lo poseen. Cuando nosotros actualmente pensamos en fiestas nacionales, por ejemplo, el Día de la Independencia o
algo por el estilo. Entonces estamos hablando de algo que es una cuestión más que todo regional, y las fiestas religiosas van más allá de lo nacional y unen a todos los que son miembros de una misma fe, de una misma comunidad religiosa. Esta distinción no se puede hacer en el judaísmo. Y eso quizás es una de las peculiaridades del judaísmo, y no en vano varias de las preguntas que me han hecho tanto en las clases como en los foros posteriormente es sobre la existencia de grupos laicos judíos. ¿Cómo puede ser posible, si el judaísmo es una religión, que existan grupos, y actualmente en números significativos, que se identifiquen como judíos, pero que tengan claramente una carencia de identidad religiosa? Y esta complejidad de identidades, que es tema interesantísimo quizás para otro curso, para otra ocasión, es consecuencia de los distintos desarrollos que tuvo esta cultura, que en un principio unía estos dos, incluía estos dos aspectos, tanto el aspecto religioso como el aspecto natural. Y no cabe la menor duda que la festividad de Pesaj es un ejemplo magnífico para mostrar, para señalar, para comprender también el aspecto nacional de las festividades judías, más allá de los elementos religiosos que están incluidos en este. Ok. Muy bien, después de esta breve introducción, la clase de hoy la vamos a dividir en 3 partes. Primero, y como hemos intentado hacer hasta el momento, vamos a empezar viendo la conexión entre la festividad y la fuente bíblica, leyendo, explicando y profundizando en algunos episodios bíblicos relevantes. La segunda parte de la clase, vamos a abordar y explicar explícitamente algunos de los conceptos, de los símbolos, de las tradiciones que se conservan en nuestros días para celebrar dicha festividad. Y en la tercera parte de nuestra clase, quiero aprovecharla para que hagamos una lectura conjunta de un texto que es inseparable a la celebración actual de la festividad de Pesaj, y es el texto de la Agadá. La Agadá es el texto, el libro que se lee durante la primera noche de Pesaj en el ámbito familiar. Ya vamos a hablar en mucho más detalle sobre esta tradición del encuentro familiar. Entonces espero que podamos también tener tiempo de leer algunos apartes de este interesante texto. Muy bien. Hay un aspecto que ya queda muy claro en el texto bíblico, pero que la cultura judía lo enfatiza. Pero aquí no hay un agregado rabínico, sino solamente un énfasis de algo que aparece de forma muy clara en el texto bíblico. Y es que se pueden hablar en realidad de 2 Pesaj. Uno es el evento histórico que sucedió en Egipto, vísperas del éxodo de Egipto, y después en el mismo capítulo vamos a encontrar unas instrucciones claras, no solamente para el año de la salida de Egipto, sino para todas las generaciones, de celebrar y recordar el evento histórico a través de una fiesta que va a pasar a formar parte de la cultura judía. Quizás en este punto podemos recordar lo que vimos cuando estudiamos el tema de Shabbat, que vimos que el evento al cual está relacionado es la creación, y ahí efectivamente figura por primera vez en el Génesis el concepto de Shabbat. Pero está totalmente separado a otro tipo de textos mucho más tardíos, cuando aparecen las indicaciones sobre la celebración del Shabbat dentro del pueblo. Aquí, en lo que se refiere a Pesaj, son tanto el evento histórico como la celebración figuran uno detrás de otro y tienen una relación supremamente clara y directa. Ok, entonces ambos, tanto el Pesaj de Egipto como el que es Pesaj para las generaciones, van a aparecer en el capítulo 12 de Éxodo,
y lo vamos a leer a continuación. Comienza así el texto. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el día 10 de este mes, que tomen para ellos cada hombre un cordero para casa paterna, un cordero por casa. Empero si fuera poco numerosa la familia de la casa para un cordero, habrá de tomar él y su vecino, el que está cercano a su casa, de acuerdo con el número de personas. Cada persona, de acuerdo con su comida, calcularéis el cordero. Ok, entonces estamos hablando aquí de la víspera del Éxodo, y para ser más puntuales, estamos hablando en víspera de la muerte de los primogénitos, la última plaga de las 10 plagas, la muerte de los primogénitos. Ok, entonces Dios le pide a Moisés que dé instrucciones al pueblo, y aquí hay instrucciones muy claras de un sacrificio que se hacía en este contexto histórico. Interesante ya poner atención que el sacrificio se realizaba y se comía en el ámbito familiar, y vamos a ver que el tema de familia va a jugar un papel muy central en esta festividad. Y no solamente esto, sino que había una instrucción que había que terminar de consumir el cordero del sacrificio, por lo cual, si la familia no era lo suficientemente numerosa, tenían que unirse varias familias para realizar juntas el sacrificio pascual. Sigo leyendo. Habrá de estar para vosotros en custodia hasta el día 14 de este mes, y lo sacrificarán toda la comunidad, la congregación de Israel, hacia el crepúsculo vespertino. Ok, entonces vemos aquí que tenían que cuidar el cordero un par de días, del día al 10, y el día 14 se realizaba el sacrificio pascual. Habrán de tomar de la sangre y habrán de poner sobre las 2 jambas y sobre el dintel, sobre las casas donde hayan de comerlo en ellas. Habrán de comer la carne en esta noche, asado al fuego y con panes ácimos. Con hierbas amargas habrán de comerlo. ¿Ok? Quiero que prestemos atención a algunos aspectos. Primero, aquí tenemos la costumbre, no costumbre, sino el hecho que es bastante conocido, que los hijos de Israel pintaron los dinteles, las jambas de la casa, como símbolo de que era una casa de los hijos de Israel, y razón por la cual no fueron afectados por la plaga de la muerte de los primogénitos. Pero además de esto, quiero que vayan prestando atención y que se lo recuerden para dentro de 15 minutos cuando hablemos de la celebración actual de Pesaj, que aquí ya se menciona, además del sacrificio pascual, también se menciona los panes ácimos y las hierbas amargas. ¿Okay? Más adelante vamos a explicar estos dos conceptos de forma un poco más clara. Ok. Y pasaré por la tierra de Egipto en esta noche y daré muerte a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde hombre hasta bestia. Y con todos los dioses de Egipto haré juicios punitivos, yo Adonai. Y habrá de ser la sangre para vosotros como signo en las casas en donde vosotros estáis allí. Yo veré la sangre y me apiadaré de vosotros, y no habrá en vosotros muerte para destruir cuando yo dañe la tierra de Egipto. Ok, aquí el texto dice en sus palabras lo que yo describí antes en las mías. Este era el símbolo que se utilizó, este punto histórico en las casas judías, y que evitó que fueran afectadas por la plaga de la muerte de los primogénitos. Hasta aquí tenemos lo que se llama el Pesaj de Egipto, es decir, la descripción de en qué consistía este sacrificio que tuvo lugar en Egipto, cómo se comían, entre quién se comían, cómo se realizaba, etcétera, etcétera. Inmediatamente, en el versículo que sigue, dice así, y aquí va a hacer referencia no solamente a el evento histórico en Egipto, sino a la celebración que a partir de este punto
va a tener lugar en la tradición judía. Habrá de ser este día para vosotros como remembranza, y habréis de celebrarlo, sacrificio festivo ante Adonai por vuestras generaciones, como ley eterna habréis de celebrarlo. ¿Ok? Aquí el texto pone un énfasis muy claro que primero es una celebración para recordar que los hijos de Israel se salvaron de la muerte de los primogénitos y en general un recuerdo de la salida de Egipto. Y segundo, también se enfatiza que es una ley eterna. Es decir, esto es una celebración que se comienza a celebrar desde la salida de Egipto hasta todas las generaciones dentro de la cultura judía. Sigo leyendo. 7 días pan ácimo comeréis, empero primero haréis desaparecer la levadura de vuestras casas, ya que todo el que coma pan leudo será truncada esa alma de Israel, desde el primero hasta el 7º día. ¿Ok? Entonces, el Pesaj en Egipto era un sacrificio de un día y aquí ya nos están hablando de una festividad que dura 7 años. Y aquí también mencionan el sacrificio y también se pone un énfasis muy claro en la obligación de comer pan leudado a lo largo de estos 7 días. El primer día será de sagrada convocación y el 7º día, sagrada convocación, será para vosotros. No hay punto, pero quiero explicarlo. Entonces tenemos los 7 días de la fiesta de Pesaj y el primero y el 7º día son días de guarda. ¿Qué quiere decir días de guarda? En el contexto de las festividades, leamos un poco más el texto y ahora explico. Ningún trabajo será hecho en ellos. ¿Okay? Esto nos suena un poco como a Shabbat. Y efectivamente, lo que se considera días de guarda son días que todo lo que estudiamos sobre la limitación de las labores prohibidas también se va a aplicar en estos días de guarda, salvo lo que nos va a seguir diciendo el texto, pero todo lo que se habrá de comer para toda persona, eso solo será hecho para vosotros. La diferencia, y esto creo que lo mencionamos en nuestra clase de Shabbat, la diferencia entre las prohibiciones del Shabbat y las prohibiciones en días de guarda, que no son Shabbat, es que en los días de guarda se puede cocinar y por lo tanto se puede hacer todas las labores que estén relacionadas con la cocina. Yo en su momento les comentaba que en Shabbat lo máximo que se puede hacer es poner a calentar a cierta temperatura los alimentos. En los días de guarda está permitido cocinar, pero el resto de las prohibiciones van a seguir también efectivas en estos días de guarda. Ok. Habréis de observar la festividad de los panes ácimos, ya que en la plenitud de este día hice salir a vuestros ejércitos de la tierra de Egipto. Y ocurrirá, ok, hasta aquí es una descripción de cómo se celebra y la razón por la que se celebra es para recordar el éxodo de Egipto. Y continúa el texto. Y ocurrirá cuando entraréis a la tierra que dará Adonai a vosotros, como él ha hablado, observaréis el culto este. Y ocurrirá cuando os dijera a vosotros, vuestros hijos, dijeren a vosotros vuestros hijos, ¿qué es este culto para vosotros? Habréis de decir, sacrificio de Pesaj es para Adonai, que se apiadó de las casas de los hijos de Israel en Egipto, al dañar él a Egipto y a nuestras casas salvó. Se inclinó el pueblo y se posternaron. Ok, aquí tenemos unos versículos que podríamos quizás pasarlos casi desapercibidos, pero en los cuales se incluye una, digamos, la semilla de lo que luego llegó a constituirse en la columna vertebral de la celebración del Pesaj y tiene que ver con la pregunta del hijo y el relato que vamos a hacer a nuestros hijos. Y tal como veremos en los próximos minutos, la festividad de Pesaj tiene unas características con un énfasis muy claro en
su función educativa, en aspectos pedagógicos. Y si se me permitiera agregar algo, yo creo que hoy en día es la fiesta de la educación judía, en cierto sentido. Vamos a ver algunos ejemplos y comprender más adelante a qué nos estamos refiriendo, pero sí quisiera que prestaran atención que ya desde la fuente bíblica podemos encontrar este puente que se hace con la festividad y el lugar central que van a jugar aquí los hijos en su función de aquellos que formulan las preguntas, y los padres en su función de aquellos que transmiten la tradición, y no solamente la tradición de la festividad, sino también los conocimientos, podríamos decirlos, históricos, nacionales, que van incluidos en esta festividad. Muy bien. Hasta aquí lo que vamos a leer. Obviamente el texto bíblico aborda muchísimo más en detalle todo lo que tiene que ver con el Éxodo, pero lo que tiene que ver con la celebración de la festividad, esto es uno de los textos más representativos, así que hasta aquí vamos a dejar la lectura del texto bíblico. La primera pregunta que quisiera hacer es hacer y presentar y elaborarla aquí junto con ustedes, es el desarrollo histórico que tuvo esta festividad desde o durante la época de la existencia de los templos en Jerusalén, el primero y el segundo templo, y cómo fue adaptada esta festividad tras la destrucción. Este fue un tema que ya comenzamos a abordar la semana pasada, que uno de los desafíos que debieron afrontar los sabios, los líderes religiosos y nacionales de la generación de la destrucción y las generaciones que siguieron, fue permitir dar el marco suficiente para que las celebraciones, y no solamente las celebraciones de las festividades, sino en general el judaísmo como tradición religiosa, pudiera seguir siendo relevante incluso en épocas en las que el templo ya no existía, siendo que el templo jugaba una función supremamente central. Entonces, vamos a referirnos en dos etapas. Primero, en lo que se refiere a la época del segundo templo. Sin lugar a dudas, mientras existía el templo, la tradición más importante y más central estaba relacionada con el sacrificio pascual. Ahora, nosotros vivimos en una realidad muy lejana, no entendemos el concepto quizás de los sacrificios, y ni mucho menos comprendemos la diferencia entre un tipo de sacrificios y otro tipo de sacrificios. Pero en la época en que estos eran vigentes en el templo, el sacrificio pascual era diferente a todo el resto de los sacrificios que tenían lugar en el templo de Jerusalén. ¿Por qué? Porque eran llevados a cabo, tal como nos describe el texto bíblico, en el contexto familiar. Es decir, que si en todo el resto de los sacrificios el sacerdote, el Cohen, era el que hacía el sacrificio y era el protagonista, en el sacrificio pascual era la familia misma la que llevaba y la que dirigía este ritual. Y como siendo una festividad de peregrinación, vemos aquí la importancia de hacer la peregrinación, no solamente el líder familiar, sino toda la familia, y era realmente un evento nacional religioso de primera importancia. No cabe duda que tras la destrucción del templo, esta festividad que era tan central e importante, igual que otras, pero esta quizás un poco más por lo que acabo de señalar, dejó un vacío supremamente doloroso y amplio, el hecho que ya no se podía celebrar el sacrificio pascual. Si lo vemos en perspectiva histórica, no cabe la menor duda que la tradición que en cierta medida, aunque es totalmente distinta, pero en cierta medida reemplazó
y se convirtió en la tradición más fuerte, más celebrada y más significativa de esta fiesta, es la celebración del Seder, que es un acto que se lleva a cabo en el ámbito familiar, en el cual se relata la salida de Egipto, no en la sinagoga, en el hogar de la familia. Aquí, si la semana pasada hubo preguntas sobre qué se puede en la sinagoga, qué en el hogar, aquí esta tradición central, el protagonismo es sin lugar a dudas, recae en el seno familiar. Pero entonces la pregunta que yo quisiera hacer para completar un poco este rompecabezas históricos es qué pasaba en la época del Segundo Templo. Es decir, en la época del Segundo Templo, la tradición más importante y dominante era el sacrificio. En épocas posteriores, y digamos, hablamos de nuestros días, no cabe la menor duda que la noche del Seder, que en un par de minutos vamos a entender en qué corresponde esta celebración, es la tradición central. Pero la pregunta que quisiera hacer es, si acaso ya en época del templo existía la tradición del Seder. Es decir, si fue que ya existía el principio de esta reunión familiar en la cual no solamente se consumía el sacrificio pascual, sino que también se realizaba el relato del éxodo de Egipto entre la familia. Y lo que hicieron los sabios posteriores a la destrucción fue tomar esta tradición que ya existía y poner un mayor énfasis en esta, o por el contrario, si fue una novedad, una innovación de los sabios de la época, incluir esta tradición del Seder. ¿Ok? Espero que la pregunta esté clara y vamos a intentar responder a ella. Muy bien. Comencemos diciendo que el librito que leemos la noche del Seder, la primera noche de Pesaj en el ámbito familiar, la Agadá, que en un par de minutos vamos a estar leyendo algunos apartes de esto. El texto completo, tal como lo conocemos hoy en día, fue un desarrollo de varias generaciones y se terminó de cerrar el texto en algún punto de la Edad Media. ¿Okay? Es decir, que no es un texto que de forma completa haya sido estipulado, redactado por los sabios de la ley oral. ¿Okay? Sin embargo, en el texto más antiguo de la ley oral, que es la Mishnah, tal como mencionamos en alguna de nuestras clases pasadas, vemos que ya se encuentran algunos de estas, la base de la Agadá, la base de las tradiciones que cumplimos hasta nuestros días en la noche del Seder, ya figuran en la Mishnah. Ahora, el hecho que figuren en la Mishnah aún no responde a nuestra pregunta, porque la Mishnah se terminó de editar en el año 200, es decir, la destrucción del segundo templo de Jerusalén fue en el año 70 de la era común, y la Mishnah fue editada en el año 200, es decir, que en teoría podría haberse incluido y escrito después de la destrucción del templo y aún no respondimos a nuestra pregunta. A propósito, la Mishnah fue editada en el año 200, pero incluye discusiones intelectuales de un periodo muchísimo más amplio, es decir, son las opiniones rabínicas de más de 200 años de sabios que luego fueron incluidos en este compendio que llamamos Mishnah, editado en el año 200. Ok, entonces lo que quiero que hagamos ahora para intentar responder a la pregunta que hicimos es leer una pequeña parte de el capítulo 10 de Pesajim, de la Mishnah de Pesajim. En el capítulo 10, para aquellos de ustedes que les interese leer todo el texto, en la página web de Masuam se encuentra todo el texto traducido al español de Masejet Pesajim y también de otras partes de la Mishnah. Vamos a leer solo una parte. Ahora, quiero que prestemos atención a dos aspectos mientras leemos el texto. Primero,
la pregunta que hicimos, si podemos de alguna forma deducir de lo que vamos a leer, si ya existía la tradición del Seder durante la época del Segundo Templo, cuando el templo todavía existía. Y la segunda pregunta que quiero que ustedes tengan en mente mientras leemos el texto es el aspecto pedagógico educativo que mencioné antes. Quiero que presten atención qué papel juega en este texto. Ok. Lo que vamos a leer, para aquellos de ustedes que estén un poco familiarizados con los conceptos de esta festividad, es la primera versión de uno de los textos centrales que se dicen la noche del Seder, y es el Manishtaná. El Manishtaná es un texto que actualmente se dice cantado, con melodía, que incluye 4 preguntas que hacen referencia a en qué se diferencia la noche del Seder a otras noches, ¿ok? Pero la versión que decimos hoy en día es diferente a la que vamos a encontrar en la Mishnah. Leamos el texto. Se sirve luego la segunda copa. Entre paréntesis, otro aspecto que vamos a mencionar y explicar en algunos minutos es que la noche del Seder se toman 4 copas de vino. ¿Okay? Entonces, lo que sucede aquí va después de que se sirve la segunda copa. Aquí pregunta el hijo al padre. Y si el hijo todavía no tiene conocimiento, el padre lo instruye. ¿En qué se diferencia esta noche de todas las noches? En que todas las noches podemos comer pan fermentado y pan ácimo. En cambio, en esta noche ha de ser todo pan ácimo. En que todas las noches podemos comer todo tipo de verduras, mientras que esta noche comemos solo hierbas amargas. En que todas las noches podemos comer carne asada, hervida o cocida, mientras que esta noche solo comemos carne asada. En que todas las demás noches mojamos una sola vez, mientras que en esta noche remojamos 2 veces. El padre lo instruye según la capacidad de comprensión del hijo. Comienza por el oprobio y termina por la gloria. Ok, a propósito, no expliqué el texto, quiero que ahora respondamos a los 2 aspectos que mencionamos antes de la lectura. Primero, a nuestra pregunta original. Esta fuente, que la traje de la versión en la Mishnah y no de la versión de nuestra Agadá, porque esta pregunta fue transformada, es uno de los cambios que vemos en el texto que leemos actualmente, la noche de Pesaj. Una de las preguntas hace referencia a la carne, en que todas las noches podemos comer carne asada, hervida o cocida, mientras que esta noche solo comemos carne asada. ¿Qué es la carne asada que se está refiriendo aquí? La carne del sacrificio pascual. Por lo cual no cabe la menor duda que este texto fue redactado cuando todavía existía el templo, porque inmediatamente después de la destrucción del templo fueron anulados todos los sacrificios. Es decir, que esta es una conclusión supremamente importante, pues aunque no cabe duda que la tradición de la noche del Seder y del relato en la familia no jugaba el lugar central que juega hoy en día, este texto nos comprueba que ya en la época del Segundo Templo, ya en algunos contextos, en algunas familias, seguro no de forma idéntica como lo celebramos nosotros, pero ya existía la celebración de lo que hoy llamamos el Seder de Pesaj. Entonces, aquí queda respondida la primera pregunta. Y ahora quisiera referirme al segundo aspecto que comentamos, y es la cuestión didáctica. Ahora, yo los invito que recuerden que este texto fue redactado hace más de 2000 años. Y a mí personalmente me impacta mucho la visión pedagógica que se incluye en esta fuente. ¿Okay? Primero, la idea original es que el relato de Egipto va a surgir solamente después de que logramos despertar la curiosidad del niño. Primero tiene que venir la pregunta. Yo no puedo empezarle a contarle el relato. Primero el niño tiene que interesarse, tiene que estar... tener dudas, querer saber, tenemos que incentivar la curiosidad.
Y eso de por sí ya figura como algo, en mi opinión, supremamente interesante. Aquí vemos una distinción, nos dice, aquí pregunta el hijo, y si no preguntó, si el niño no le surgieron preguntas de forma espontánea, entonces el padre no empieza a contar, el padre le inculca las preguntas. Primero vamos a hacer las preguntas y luego vamos a responder. ¿Okay? Y si el padre, y si el hijo no tiene todavía conocimiento, el padre lo instruye y aquí aparecen las preguntas. Este es el primer punto, el comienzo del aprendizaje solo tras el despertar de la curiosidad del que estudia, del hijo del niño. Y el segundo aspecto que quisiera prestar vuestra atención es que no solamente que despertamos la curiosidad, después el padre lo instruye según la capacidad de comprensión del hijo. Aquí vemos, estamos hablando de un tipo de educación individualizada. No podemos relatar nuestra tradición, las costumbres de la fiesta, el éxodo de Egipto, en los mismos términos a todos los niños, porque cada cual tiene capacidades distintas, tiene edades distintas y por lo cual tenemos que presentar de forma adecuada e individual a cada uno de los niños esta experiencia educativa de la noche del Seder. Ahora, esta semilla sobre el aspecto pedagógico de la fiesta ya figura en la Mishnah, pero tal como veremos después fue ampliada y profundizada tanto en el texto de la Agadá, que es el texto que leemos actualmente, como en general en el abordaje y la visión y la función que cumple esta festividad dentro de la cultura judía. Muy bien. Pasemos ahora a hablar, a clarificar algunos de los conceptos centrales, conceptos, tradiciones, aclarar términos. Desde ya me disculpo que no hay muchos conceptos relacionados a esta festividad. No vamos a tener el tiempo para profundizar en todos estos. Los invito desde ya. Esta clase incluye 2 materiales complementarios, 2 artículos donde podrán profundizar un poco más para aquellos de ustedes que estén interesados. Pero aquí hice una selección de lo que a mi forma de ver son conceptos centrales y fundamentales para la comprensión de esta festividad. Muy bien. Primero que todo tenemos la matzá, lo que leímos hasta el momento en el texto bíblico como el pan ácimo, y que aquí pueden ver ustedes una imagen de lo que es la matzá. La matzá hoy en día parece como una galleta y en realidad lo que es un pan que no se le dio tiempo de leudar. Tal como vimos en la fuente bíblica, este es uno de los preceptos bíblicos, comer matzá a lo largo de 7 días, ¿ok? Y entonces, este va a pasar a ser parte de la alimentación fundamental tanto en la noche del Seder como a lo largo de toda la semana de Pesaj. Ahora, un concepto que está relacionado con la matzá es el concepto, digamos, es el contrario de matzá, en cierto sentido, es el hametz. Matzá es lo que tenemos que comer. ¿Y qué está prohibido? Todo lo que esté leudado. Y tal como vimos en el texto bíblico, es una prohibición bastante grave, no solamente consumir, sino incluso poseer, tener en casa lo que se llama hametz, lo leudado. Tal como de forma similar a lo que vimos cuando hablamos de Shabbat, también el texto bíblico habla de la prohibición grave de hametz y no explica cómo vamos a definir qué es hametz. Los sabios definieron y llegaron a la definición que leudado es cualquiera de los 7 granos, como el trigo, la cebada, etcétera, que viene en contacto con el agua y no se termina de cocinar antes de 18 minutos. ¿Ok? Entonces, para preparar la matzá, no es solamente que tiene que ser la forma de galleta, sino que tiene que estar desde el momento que
se une, llega el agua a la harina, tiene que durar, antes de 18 minutos tiene que salir del horno para que sea considerada una matzá que sea apta para ser comida en Pesaj. ¿Ok? Y esto afecta supremamente las casas judías. Y aquellos de ustedes que conozcan familias judías, quizás tienen conocimiento que es una locura antes de Pesaj, porque no solamente que se traen las matzot para comer y que se saca el pan, sino que en realidad se hace una limpieza supremamente profunda, se saca todo lo que pueda tener algún tipo de así sea en cantidades muy pequeñas de lo que se va a llamar hametz, y esto es un proceso de preparación bastante serio y comprometido. Muy bien. Dafisja, traducido al eso, es un concepto en arameo que lo podemos traducir como harina de Pesaj. Es un concepto que se fue desarrollando principalmente en la Edad Media, que era una ayuda económica especial que se da a los necesitados para poder cubrir con las necesidades de la fiesta. Y tal como vamos a ver en uno de los textos que vamos a leer en un par de minutos, parte esencial de la celebración de esta fiesta es no solamente que nosotros lo podamos celebrar, sino preocuparnos para que todos puedan celebrar la fiesta, también aquellos que son los más necesitados. Obviamente, esta es una costumbre que tiene lugar antes de la festividad. En su momento quizás se daban productos para la celebración. Actualmente este tipo de donaciones tienen lugar más de forma de donaciones económicas. Ok, en recuerdo a el evento histórico de la plaga de la muerte de los primogénitos, existe una costumbre que los primogénitos ayunan en agradecimiento por haber sido salvados en víspera de Pesaj. Y este es el ayuno de los primogénitos, que es un ayuno que, por un lado, no es un ayuno individual que yo fijo, es un ayuno comunitario, pero es quizás el único ayuno que no aplica a todo el pueblo, sino solamente a los primogénitos, y esto viene en recuerdo a el evento histórico. Muy bien, vamos a la noche del Seder. La noche del Seder es una noche que tiene un impacto muy profundo en la cultura judía, tanto así que gran cantidad de los judíos que no se identifican con los aspectos religiosos o se llaman judíos laicos, aún así muchos de ellos conservan esta tradición de reunirse en familia la noche del Seder. Obviamente familias que sean menos ortodoxas quizás cumplen en menos detalles con todas las tradiciones, pero la gran mayoría de los aspectos simbólicos y encuentro en sí, y al menos la lectura parcial del texto de la Haggadah, es una de las tradiciones más populares dentro del general del pueblo judío también en nuestros días. Entonces, lo que ven, la imagen que ven en este momento es lo que se llama en hebreo la kehará, la bandeja. En la mesa del Seder se pone esta bandeja que incluye varios símbolos que parte de ellos van a ser consumidos, no de la bandeja misma, sino que se trae adicional, pero que van a ser de los elementos que se consumen. Y vamos a ver que la noche del Seder es una combinación, el tema de los símbolos de alimentos juegan un papel muy fundamental al lado del tema, digamos, de la palabra, de la lectura del texto y del relato. Y tenemos aquí algunos de los símbolos, vamos a pasarlos rápidamente. Esto es Zroa, el brazo, que tiene dos significados. Viene a ser, primero, el recuerdo al sacrificio pascual, que ya no tiene lugar, pero viene en recuerdo. Y segundo, también en recuerdo al versículo bíblico que Dios
sacó al pueblo, a los hijos de Israel, con brazo fuerte y mano extendida, también en recuerdo de este versículo. Está el huevo, que tiene dos significados. Primero, simboliza, esto es una explicación que viene de forma posterior, simboliza al pueblo de Israel. ¿Por qué simboliza al pueblo de Israel? ¿Cuál es la característica del huevo, a diferencia de la gran mayoría de otros elementos? La gran mayoría de los alimentos, entre más los cocinamos, se vuelven más blandos. Si queremos una carne muy blanda, la cocinamos mucho tiempo. El huevo es al contrario. Entre más se cocina, más duro se pone. Entonces se utiliza como símbolo de la fortaleza del pueblo de Israel, que a pesar de las dificultades a través de la historia, esto le ha permitido fortalecerse. El tercer, algo que no mencioné aquí, también el huevo viene a simbolizar el recuerdo de otro sacrificio que se llevaba en las festividades, se llevaba a cabo en las festividades en el templo, y es también en recuerdo de este sacrificio. Ok, el tercer elemento es lo que se llama en hebreo maror, traducido al español hierbas amargas, que si ustedes se recuerdan ya figura en el texto bíblico, que el evento histórico, el sacrificio histórico en Egipto fue consumido con hierbas amargas, y esto también viene a simbolizar el sufrimiento que tuvieron que vivir los hijos de Israel en Egipto. Luego tenemos el carpaz, que son verduras, que la razón de esto está un poco en discusión. Hay quienes dicen que esto viene a simbolizar la época, algo que no hemos mencionado, que mencionamos en nuestra primera clase, pero no, y que Pesaj es la fiesta de la primavera, entonces viene a simbolizar un poco este aspecto. Y también la cuestión de consumir verduras era también una tradición que tenía lugar en este contexto, y esto es lo que viene a incluir. Tenemos el jaroset, que es una masa que existen distintas formas de hacerlo entre Ashkenazim y Sefaradim, pero por lo general es algo más bien de carácter dulce, hecho con manzanas, dátiles, vino, nueces, dependiendo de cada uno de la tradición, y viene a recordar el cemento que debían utilizar los hijos de Israel cuando construían y cuando eran esclavos en Egipto. Y finalmente, Hazeret, que es raíz picante, que también viene a simbolizar los sufrimientos y las penas de los hijos de Israel cuando eran esclavos en Egipto. Muy bien, vamos a ver ahora otros elementos que encontramos en la mesa del Seder. Primero volvemos a encontrar aquí la matzá, que ya mencionamos antes, que es el pan no leudado. Y quisiera aquí explicar dos aspectos. Primero, ¿cuál es el motivo de la matzá? Dijimos que teníamos que comer, pero no explicamos por qué. ¿Qué simboliza la matzá? Y el segundo punto que quiero traer es por qué tenemos 3 matzot. En la noche del Seder se ponen 3 matzot en la mesa. Entonces, a la primera pregunta. La razón del pan ácimo ya figura en la Biblia en 2 contextos históricos, y es la explicación que se da, 2 explicaciones que se pueden dar a la matzá. Primero, y tal como lo vimos cuando todavía estaban en Egipto, se considera el pan de la pobreza. Los hijos de Israel, siendo esclavos, tenían el alimento más básico, que era la matzá, el pan de la pobreza, que simbolizaba esta pobreza del pueblo de esclavos. Y el segundo símbolo, el segundo aspecto que nos recuerda, que también es mencionado en el texto bíblico, es que cuando finalmente el faraón libera a los hijos de Israel, estos no tuvieron tiempo de hacer pan que leudara como corresponde, y tuvieron que hacerlo lo más rápido posible porque tenían que escapar inmediatamente. Entonces también simboliza
el hecho que tuvieron que escapar muy rápido de Egipto y no tuvieron tiempo de dejar crecer sus panes en este proceso de la salida de Egipto. Muy bien, ahora vamos a la segunda pregunta. ¿Por qué tenemos 3 matzot? Si ustedes se acuerdan lo que mencionamos en nuestra clase de Shabbat, ¿cuántos panes tenemos en la mesa de Shabbat? 2 panes, ¿ok? 2 panes en la mesa de Shabbat, en recuerdo de las dos porciones de man que recibían, de maná que recibían en el desierto. Entonces, ¿por qué 3? Se agrega una tercera matzá, más allá de las 2, porque una de las cosas primeras que vamos a hacer, y en un momento vamos a leer el texto, al principio de la noche del Seder, una de las cosas que vamos a hacer es cortar una de las matzot en símbolo de compartir nuestro pan con el necesitado. ¿Ok? Vamos a cortar el pan y vamos a decir un texto muy hermoso que vamos a leer en un par de minutos. Pero entonces, si ya cortamos uno de los panes, necesitamos luego tener los 2 panes enteros, que en este caso no son panes, son matzá, que va también a simbolizar que en todas nuestras mesas festivas siempre tenemos, en recuerdo del episodio en el desierto, los 2 panes o las 2 matzot enteras. Esa es la razón por la cual hay 3 matzot. Luego, posteriormente, se agregaron otros significados simbólicos, los 3 patriarcas o los 3 partes de Israel, pero la razón alágica, la razón legal por la cual se incluyen 3 matzot es la que dijimos. Ok, vamos al vino. Tal como ya mencionamos cuando leímos el texto de la Mishnah, en la noche del Seder se toman 4 copas de vino. ¿Cuál es la razón por la cual se toman 4 copas de vino? Explican nuestros sabios que cada una de las copas representa los términos de redención mencionados en el texto bíblico. Y aquí leo los versículos relevantes y como verán, señalé en negrilla estos 4 conceptos. Por lo tanto, di a los hijos de Israel, yo soy Adonai y os sacaré debajo de los agobios de Egipto y os liberaré a vosotros de su servidumbre, os redimiré a vosotros con brazo tendido y con juicios punitivos magnos, os tomaré yo a vosotros para mí por pueblo y seré para vosotros por Dios, y tendréis conocimiento de que yo soy Adonai vuestro Dios, el que saca a vosotros debajo los agobios de Egipto. ¿Ok? Entonces, cada una de estas copas nos va a venir a recordar los distintos actos de redención que tuvo el Todopoderoso con el pueblo de Israel en el proceso de la liberación de Egipto. Existe también una tradición según la cual la noche del Seder va a venir el profeta Eliao, el profeta Elías, a dar anuncio de la llegada del Mesías, que tal como comentábamos en otra ocasión, según la tradición judía, el Mesías no ha llegado todavía. Continuando con esta creencia que el profeta Eliao va a venir a visitarnos la noche del Seder, se incluye lo que se llama una copa de Eliao. Entonces agregamos una copa adicional, no solamente la de los comensales, sino una adicional que llenamos también con vino, esperando en la esperanza de que llegue este año el profeta Eliao y nos dé anuncio de que está próxima la llegada del Mesías. Otra de las tradiciones en la noche del Seder es comer reclinados. Esta imagen un poco nos puede transportar a la idea que va atrás de ello. Todo el diseño de lo que llegó a convertirse en la noche del Seder tuvo una influencia cultural muy clara de la cultura dominante en la época del final del Segundo Templo, que era la cultura romana, y lo vemos en varios elementos. Y
y esta tradición de comer reclinado era un símbolo de la libertad, que cuando fue diseñado esta noche del Seder, era muy importante que todos los comensales, independientemente de la situación histórica puntual en la que se encontraran, tuvieran esta vivencia de libertad, y esto es lo que viene a simbolizar la tradición de comer reclinados. Finalmente, y como es evidente y hemos mencionado varias veces, la parte central del ritual de esta noche del Seder es el relato de la salida de Egipto, que es un texto que encontramos en la Agadá de Pesaj. Y finalmente, una tradición adicional, un concepto adicional que quisiera explicar es el aficomán. Tal como les comenté al principio del Seder, se toma una de las 3 matzot y se rompe y se guarda parte de esta matzá. La idea original de esta tradición tiene que ver también con el sacrificio, con la tradición del sacrificio pascual, que había una indicación que la persona no podía comer, lo último que debía comer por la noche era el bocado del sacrificio pascual, para que fuera este sabor lo que le quedara en él. Luego estaba prohibido comer otras cosas. Actualmente no tenemos el sacrificio pascual, entonces, pero en recuerdo de esta tradición, se acostumbra a que lo último que comemos es este pedazo de matzá, y por eso antes de comenzar con el Seder guardamos este pedazo de matzá, que es el que vamos a consumir al final de la noche del Seder. Más allá de esto, la cuestión del aficomán se convirtió en un incentivo para que los niños no se duerman. La noche del Seder suele alargarse, se relata, como dijimos, en distintos niveles, algunos aspectos que pueden ser interesantes y motivantes para los niños, y otros también el nivel de los adultos, que se puede hacer largo y quizás un poco aburrido para los niños. Entonces surgió una tradición muy simpática, y es que hay distintas tradiciones. En algunas casas los niños roban el aficomán y luego lo devuelven, y los padres les dan algún premio. En otras familias el papá esconde el aficomán, o alguien de la familia esconde el aficomán, y la función de los niños es buscarlo. Y esto otra vez se conecta con algo que ya mencionamos antes, y es que los protagonistas de esta noche van a ser los niños, y nuestra obligación es motivarlos a través de cualquier tipo de medio que tengamos para hacerlo. Ok, hasta aquí los elementos que quería mencionar, y ahorita llegamos a la tercera y última parte de nuestra clase, y es que quiero invitarlos a que leamos algunas partes puntuales de la Agadá. Lo que ven aquí es una de las portadas. El texto de la Agadá de Pesaj es quizás uno de los textos más publicados, más populares. Si ustedes están interesados en leer todo el texto de la Agadá, también se encuentra en línea. Por ejemplo, vi una versión bastante completa en español de Chabad. Entonces ustedes, si buscan en el internet Chabad Agadá de Pesaj, pueden encontrar todo el texto. Yo voy a compartir ahora con ustedes una versión que no es una versión completa. Un segundito, la abro. No es una versión completa, pero me pareció una traducción interesante y bien representada. Así que vamos a leer algunas partes. Primero, lo que vemos aquí es el orden. Seder, el significado de la palabra Seder es orden. Y en realidad esta tradición comienza con la lectura del orden del día del Seder, y estas son las partes que se incluyen en la noche del Seder. Entonces quiero hacer una lectura rápida y explicar muy brevemente cuáles son las distintas etapas. Obviamente no todas las etapas tienen la misma duración, hay etapas que incluyen la gran mayoría de la noche y otras que son muy breves. Ok, primero empieza con el Kiddush, Kadesh. Tal como el viernes hablamos de la consagración del día con vino, todos los actos que tienen que ver con la mesa siempre comienzan con
el vino. Dijimos que se toman 4 copas de vino. Aquí estamos hablando de la primera. Después viene un lavado, que es de aquel que dirige el rito. Luego es el carpaz, si ustedes se acuerdan lo que estaba en la bandeja, las verduras que se sumergen en agua con sal, que viene a representar las lágrimas de los hijos de Israel cuando eran esclavos. Yahatz es partir, es la tradición que ya les he mencionado en distintos puntos de romper una de las matzot, que parte se va a consumir en el seder y parte se va a guardar para el aficomán. La parte principal de la noche del seder es el magid, que es el relato. Aquí es donde relatamos la salida de Egipto, las tradiciones, las 10 plagas, etcétera, etcétera. Después viene la parte que ya nos acercamos a la comida. Rachza es un lavado anterior a la comida, nos lavamos las manos y aquí viene, consumimos la matzá. Y antes de entrar a la comida misma, se consumen varios de estos símbolos que vimos en la Kehara. Entonces, obviamente, se come la matzá, se comen hierbas amargas. Hay una tradición de algo que se llama korej, que aquí lo tradujeron como sándwich, porque se toma la matzá con hierbas amargas, untado en jaroset y se consume. Así que cuando llegamos finalmente a la comida ya no queda mucho lugar después de haber consumido todos estos símbolos. Y aquí es la parte de la comida. Y después de la comida viene el tzafún. El tzafún es lo que dijimos que la ficomán. Cuando consumimos, después de haber comido todo, consumimos el último pedazo de matzá para que sea el sabor que nos quede en los labios. Después se hace la bendición a la comida, el barej. Alel es una alabanza a Dios. Esta es una parte de rezo. Este es un rezo que se suele decir en ocasiones festivas en la sinagoga. Y es muy interesante que en esta ocasión se dice un texto que es de carácter claramente de oración, de rezo, se dice en la mesa, dentro en el seno de la familia. Y finalmente se da cierre a esta noche del seder. Así que esto es la forma, el orden de la noche del seder. Muy bien. Tenemos un par de minutos, quiero que leamos algunos otros apartes incluidos en la Haggadah. Ok, al principio de Magid, que es la parte del relato, antes de empezar con el relato de la salida de Egipto propiamente dicho, viene el momento en el que vamos a romper la matzá, y este es el texto que vamos a decir. Lo leo obviamente en su traducción al español. Este es el pan de la pobreza y la persecución que comieron nuestros antepasados en la tierra de Egipto. Ok, primero venimos a explicar lo que es la matzá, mostrándola. Y aquí viene otro elemento que ya mencionamos anteriormente. Que entren y coman todos aquellos que padecen hambre, que vengan a celebrar Pesaj todos los necesitados. ¿Ok? Aquí tenemos también el elemento de la preocupación por los pobres, de incluir a todos en la celebración. Y finalmente, el tercer elemento que comenzamos antes de comenzar a relatar la salida de Egipto, este año todavía estamos aquí, el próximo en la tierra de Israel. Este año somos esclavos, el próximo seremos libres. Y esto es muy interesante porque aquí vemos primero la esperanza a la redención, la esperanza al retorno de Israel. Y también es muy interesante que figura aquí el concepto de la esclavitud, en el sentido que el pueblo judío, si bien ya fue liberado de Egipto, pero en cuanto a su conciencia, especialmente después de la destrucción del segundo templo, siguen siendo en cierta forma
sigue habiendo un aspecto de esclavitud en una realidad que todavía no incluye una existencia nacional libre, una existencia de la era mesiánica, etcétera, etcétera. Entonces, esta esperanza y este deseo también son mencionados al comenzar, antes de comenzar el relato de la salida de Egipto. Ok, otra parte que es muy conocida, que también quiero compartir con ustedes. Obviamente no estamos haciendo una lectura de todo el texto, sino yo tomo algunos apartes que me parecieron interesantes y relevantes. Es un texto conocido como el texto de los 4 hijos. Y otra vez los invito a que recuerden lo que leímos en la Mishnah, el aspecto no solamente... esta parte incluye los 2 aspectos que vimos en la Mishnah. Primero, la pregunta de cada uno de los hijos, que cada uno de los 4 hijos va a hacer una pregunta distinta. Y segundo, que también la respuesta va a ser personalizada, cada hijo según su actitud, su naturaleza. Obviamente que estos 4 hijos son prototipos, que a partir de este texto existe una cantidad supremamente amplia de interpretaciones, quién es el hijo sabio, quién es el hijo malvado, cómo lo interpretamos en nuestros días, pero es muy interesante a nivel del texto el juego que se hizo acá en cuanto a que la Agadá tomó versículos bíblicos y los relacionó teóricamente a la imagen de 4 hijos distintos. Ok, entonces tenemos el hijo sabio. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice el sabio? ¿Qué son estos testimonios, leyes y reglas que les ordenó el Eterno, nuestro Dios, a ustedes? Esa es la pregunta. Entonces tú también le dirás, este es el sabio, tú también le dirás las leyes de Pesaj. No se debe comer después de la ofrenda, el aficomán, lo que mencionamos, de Pesaj, ningún alimento. Aquí vemos que el sabio viene representado como aquel que se interesa por conocer los detalles de la ley, según este texto. ¿Quién es el malvado? ¿Qué dice el malvado? ¿Qué es todo este ritual para ustedes? Para ustedes y no para él, por cuanto que se excluyó de la comunidad, negó lo principal. Entonces tú también muévele los dientes y dile, por esto es que Dios hizo por mí cuando salí de Egipto, por mí, y no por él. Si hubiera estado allí, no hubiera sido redimido. ¿Qué es lo que dice el simple? ¿Qué es esto? Y tú le dirás, con mano fuerte nos sacó Dios de Egipto, de casa de esclavitud. Y el hijo que no sabe preguntar, tú lo motivarás, como está escrito, y le relatarás a tu hijo en ese día diciendo, por esto es que Dios hizo para mí al sacarme de Egipto. ¿Ok? Entonces esto viene un poco a representar y a recordar a los padres. Eso también se dice al principio, en la primera parte de la celebración del Seder, que los padres tienen que recordar que a cada uno de los hijos tiene una actitud distinta, una naturaleza distinta, y es obligación a cada uno de ellos transmitirle de la forma más efectiva para su propia personalidad todos los conceptos contenidos de Pesaj. Ok, un último texto antes de que pasemos a la parte de las preguntas, que a mí me parece que es muy significativo y quizás representa la diferencia entre otros recuerdos que hacemos a la salida de Egipto y la noche del Seder. El recuerdo de la salida de Egipto está incluido en los rezos diarios. Un judío observante todos los días recuerda la salida de Egipto porque es parte de los rezos que se dicen diariamente. Pero aquí creo que este texto representa un poco la diferencia y la peculiaridad, una de las peculiaridades del recuerdo de la salida de Egipto justamente en la noche del Seder. Y dice así el texto. En cada generación está obligada la persona a verse a sí misma como si ella misma hubiese salido de Egipto. Es decir, nosotros no relatamos nuestros padres hace 5,000 años. No, nuestra obligación es sentirnos, vernos a nosotros mismos que fuimos esclavos y que fuimos liberados.
y lo relatarás a tu hijo en ese día diciendo, esto es lo que Dios hizo por mí cuando salí de Egipto. No solamente liberó a nuestros antepasados, sino que también a nosotros nos liberó junto con ellos. Y a nosotros nos sacó de allí para llevarnos y darnos la tierra que prometió a nuestros antepasados. Y este punto un poco me permite cerrar nuestro encuentro de hoy con uno de los elementos que mencioné al principio, y es que la celebración de Pesaj, en general, la cultura judía, no es solamente una religión, sino es también una religión y una identidad nacional. Quien forma parte de este pueblo se ve como parte del destino de un pueblo. Y este es uno de los aspectos que caracteriza y quizás de las peculiaridades que tiene el judaísmo a diferencia de otras culturas o de otras religiones. Así que hasta aquí por el día de hoy y esperemos que entre Ariel y será un gusto responder a vuestras preguntas. Bueno, Alicia, muchas gracias por esta clase. Vamos, si te parece, a responder a las preguntas. Comenzamos. Pregunta Samuel García Pelayo, ¿en época del Segundo Templo se triplicaba la población de Jerusalén en estas fiestas? ¿Cómo gestionar el Seder? ¿Se podía hacer conjuntamente sumando diferentes familias? Ok, excelente. Aquí creo que podemos abordar dos temas. Uno tiene que ver con el tema del Seder y otro tiene que ver con la parte logística de las fiestas de peregrinación. Empecemos por la segunda y después vamos al tema del Seder. Efectivamente, a nivel logístico, y estoy segura que tanto Ariel como otros profesores que abordan más la parte histórica y arqueológica pueden dar mayor información de la que yo tengo, esto implicaba un gran desafío logístico, de pronto recibir a cantidad tan grande, lo que llamaríamos en nuestro idioma, de turistas en un periodo de tiempo tan intenso. No podemos estar seguros si efectivamente, absolutamente, todos los individuos y todo el pueblo venía a estas fiestas de peregrinación. Yo, en mi opinión, considero que es de asumirse que no uno y cada uno de los individuos del pueblo subía a Jerusalén, pero sin lugar a dudas sí había una cantidad significativa y por lo tanto surgía la necesidad de dónde podían quedarse, dónde podían hospedarse, cómo podían alimentarse, y esto ya surgía de por sí un desafío. Ahora, sobre la pregunta del Seder, y agradezco la pregunta porque me da la oportunidad quizás un poco de completar el otro lado de la moneda de la pregunta que hicimos. Nosotros nos dedicamos parte de la clase de hoy a realizar la pregunta si el Seder, la costumbre de la reunión del Seder ya tenía lugar en épocas del templo. Y tal como mostramos, vimos que ya existía unas bases, tenemos pruebas contundentes que ya parte de los textos existían ya en esa época. Sin embargo, en la época del templo, aunque ya existiera, la tradición central no era el Seder, sino era el sacrificio. Es decir, que no necesariamente todos los que venían a Jerusalén y hacían el sacrificio pascual necesariamente hacían lo que hoy llamaríamos el Seder, y sin lugar a dudas también el Seder que existía en ese momento no es el Seder que vimos ahorita en la Agadá con el orden que leímos más o menos en detalle. Era un Seder el Seder que conocemos hoy en día se fue desarrollando a lo largo de muchas generaciones hasta que llegó a consolidarse en lo que es actualmente. Pero la reunión, entonces, digamos, muevo la pregunta más a un aspecto relacionado menos con el Seder y más con el sacrificio pascual. Y aquí podemos justamente
referirnos a el texto bíblico, que el texto bíblico indicaba muy claramente que si la familia era suficientemente numerosa, se hacía un sacrificio por familia, y si no era suficientemente numerosa, se juntaban varias familias para hacer este sacrificio pascual, porque una de las instrucciones es que debía consumirse todo el sacrificio durante la noche de este. Entonces, este tipo de organización era parte de la vivencia que tenía lugar en época del templo. Ok, genial, Alisa. Bueno, pregunta Clotilde Baravale, ¿cuándo se estableció el que cada persona se viera a sí mismo como si ella hubiera salido de Egipto? Y le agrego a esa pregunta si podrías también hablar de los orígenes de la Agadá. ¿Desde cuándo tenemos la Agadá y si hubo modificaciones a lo largo del tiempo? Ok. No sé si podemos saber exactamente qué texto fue escrito por quién o exactamente en qué época. Lo que sí sabemos es lo siguiente. Primero, sabemos que partes de los textos y partes de las tradiciones de la noche del Seder ya se encuentran en la Mishnah, tal como leímos en uno de los apartes textuales que leímos en nuestra clase. Para aquellos de ustedes que les interese saber cuáles son los textos más antiguos, una vez más los invito a que hagan lectura a todo este capítulo 10 del tratado de Psahim en la Mishnah, que figura, como les dije, se puede encontrar en traducción en español en la página de Masúa. Esto es uno. La Agadá, tal como la conocemos, la manera de estudiar e investigar es a través de los manuscritos que han sobrevivido en distintos contextos culturales y geográficos, y existen distintas versiones de la Agadá. Sobre este texto puntual que me preguntas, no figura en la Mishnah, es decir, que estamos hablando de uno de los textos que son un poco posteriores, y lo que sí podemos señalar es que la gran mayoría de la Agadá que conocemos hasta nuestros días se cerró, se terminó de estipular en la Edad Media. Cabe también señalar que la Agadá sigue siendo un texto vivo, en el sentido que surgen, no se cambian, no se borran textos, pero se agregan y nuevas interpretaciones y nuevas perspectivas, y es uno de los textos que genera más creatividad, y hasta el día de hoy siguen publicándose distintas Agadot que vienen a añadir nuevos comentarios, nuevas perspectivas. Y solo para comentar un último punto, volviendo al tema del origen de la Mishnah, también la redacción puntual que figura en el texto más antiguo, que es la Mishnah, no siempre se conservó. Es decir, hay algunos aspectos, no cabe la menor duda que fue basado en el texto antiguo de la Mishnah, pero, por ejemplo, y vimos uno de los ejemplos, y no es el único, también el texto original, en estos procesos de consolidación a lo largo de principalmente la Edad Media, se pudieron haber visto transformados, como las 4 preguntas. De las 4 preguntas que leímos, solo 3 se conservan en la Agadá de nuestros días, y una 4ª pregunta fue agregada. Y no solamente esto, hay otros aspectos también de los textos más antiguos que pudieron haber sufrido algún tipo de variación en las versiones posteriores. Bien, continuamos. Hay preguntas tanto de Freddy Hernández como de Marta de Toro sobre qué es lo que sustituyó al sacrificio del Cordero Pascual digamos, después de la destrucción del Segundo Templo. ¿Es el Seder de Pesaj lo que lo reemplaza? Ok, digamos, creo que hay que responder, si hablamos de reemplazo, hay que entender el concepto de reemplazar en dos sentidos. Reemplazar literalmente nada lo reemplazó. Es decir, era la costumbre central, más importante, más celebrada. Tras la destrucción del templo, desapareció y no se puede reemplazar.
porque está prohibido, según la estipulación de nuestros sabios, está prohibido ofrecer sacrificios mientras no existe el templo. En ese sentido, podríamos decir que a modo literal no hubo reemplazo, quedó un vacío. Cuando yo hablo de reemplazo, no me refiero a que se agregó una tradición diferente, sino que el lugar, el énfasis, el lugar que ocupaba el sacrificio como tradición central, ahora lo viene a ocupar, no que es el lugar del sacrificio, el sacrificio lo recordamos y no lo podemos hacer, pero sí contamos. Hoy en día cuando celebramos Pesaj, no solamente nos sentamos a llorar y a recordar el sacrificio, sino que tenemos una tradición muy significativa, importante, impactante, que en nuestros días no es el sacrificio, es la noche del Seder. Entonces, en este sentido, no sé si la palabra más puntual es referirse a reemplazar, pero un poco a llenar el vacío. La tradición que vino a ocupar el lugar central en la celebración de esta fiesta es la tradición de la noche del Seder. Bien, continuamos con más preguntas. Pregunta Marta Bernal. ¿Y si no hay niños en el hogar, a quién le corresponde hacer las preguntas? Ok, magnífica pregunta. Realmente, todo el tema de la pregunta llevó también varias modificaciones. Primero, algo que figura en la Mishnah, que luego ya no figura en nuestra Agadá, es que el ideal es que los niños hagan las preguntas de forma espontánea. Y si no saben preguntar, entonces que hagan estas preguntas. En nuestras Agadot no figura esta idea de que hagan las preguntas de forma espontánea, simplemente aparecen estas 4 preguntas. Entonces, realmente es tradición que los niños más pequeños se preparan, hoy en día es en forma de melodía, de canción, y cantan el Manishtaná, estas 4 preguntas. Ahora, por un lado, antes de responder a la pregunta puntual que me hicieron, sí se intenta incentivar que los niños hagan preguntas, a pesar de que no forme parte del texto de la Agadá. Hacer cosas diferentes, por ponerles un ejemplo. Nosotros en mi casa, cuando hacemos la noche del Seder, entonces, si bien es en la mesa, pero la parte del relato hasta que nos sentamos a comer, vamos al salón para hacerlo diferente, para que genere preguntas, para que sea una noche distinta. Y cada año intentamos hacer alguna actividad distinta para que genere preguntas, para que sea distinto, ¿ok? Esto es algo que no viene estipulado necesariamente en la Agadá, pero es una tradición que se ve muy, muy expandida en muchos hogares. Pero ahora, respecto a la pregunta la pregunta misma, ¿qué pasa en hogares donde no hay niños? Ok, si no hay niños, actualmente que se dice todo el texto de la Agadá, entonces los adultos que se encuentran en la mesa son aquellos que deben decir el Manishtaná, las 4 preguntas, es decir, no es que si no hay niños no se hacen las preguntas. Y yo quisiera ir un paso más allá de esta cuestión y decir, no cabe duda que el énfasis, nuestro interés principal son los niños, la educación, cultivarlo, etcétera, etcétera. Pero yo creo que esta cuestión de individualizar los contenidos y la experiencia del Seder, para que sea relevante a cada uno de los comensales, obviamente que es aplicado a los niños, pero no solamente a los niños. Es decir, si en nuestra mesa de Pesaj tenemos personas más religiosas o menos religiosas, con más conocimientos, con menos conocimientos, nuestro objetivo es que la experiencia sea igualmente significativa y relevante para todos los que nos acompañan en la mesa. Y en este sentido siguen siendo relevantes las preguntas también si no hay niños. Cada uno de los que se sienta en la mesa de Pesaj debe llegar con preguntas y debe salir con respuestas o con una vivencia
significativa que deje un impacto, un recuerdo en esta noche. Bien, pregunta Lucía Antochi, si la matzá se prepara todos los días. Ok, magnífico. Es muy complicado, no se prepara todos los días. ¿Por qué? Porque al contrario, hoy en día no se prepara matzá en Pesaj. Toda la matzá tiene que prepararse antes y esto tiene que ver con lo que mencionamos de los 18 minutos. Si lo que hace el hametz es el contacto de la harina con el agua en menos de 18 minutos para hacer, para este proceso de hornear matzot, entonces lo que hacen es que hacen en las fábricas de matzot, en los lugares donde hacen una tanda y luego tienen que hacer una limpieza supremamente minuciosa porque basta con que queden algunos residuos de harina que estuvieron en contacto más de 18 minutos y ya se vuelve todo hametz. Entonces se prepara antes, no se prepara antes de la fiesta y es supremamente complejo. Tanto así, lo cual a mí me parece algo bastante curioso, si uno va a las tiendas a lo largo del año, venden, digamos, en los supermercados en Israel y posiblemente no solamente en Israel, siguen vendiendo matzá no solamente antes de Pesaj, pero hay también matzá que no es apta para Pesaj. ¿Cómo puede ser posible? Porque es una matzá que no revisan tan minuciosamente, que no se pase este contacto de los 18 minutos para evitar que haya hametz. Es decir, que para responder la pregunta, toda la matzá que se va a consumir en Pesaj, al menos así es en la actualidad, como era en la época más antigua, quizás no tenemos conocimiento, en la actualidad toda la cantidad de matzá se prepara antes de la fiesta y no durante la fiesta, se guarda. Digamos, una de las ventajas que tiene la matzá, que no tiene el pan, la gran mayoría de los panes, si uno no los consume en los primeros días, ya no son buenas. Esta matzá, que es como una galleta seca, uno la puede consumir durante mucho tiempo y sigue siendo fresca y a aquellos que les gusta, sabroso. Bueno, hay muchísimas preguntas, pero vamos a ir ya con la última pregunta. Paola, si es verdad que el Seder de Pesaj puede durar hasta 7 horas. Okay. Y agrego, ¿cuáles son las diferencias entre diferentes corrientes dentro del judaísmo, tanto ortodoxo como otras corrientes? Ok. Voy a empezar con el aspecto halágico, legal. Quizás una previsión de que esto podía llegar a suceder, los sabios instituyeron que el aficumán, la matzá que comemos al final de la comida, se puede ingerir, o sea, tiene un tiempo máximo para ser ingerida, es decir, después de medianoche. Obviamente no estamos hablando de horas de reloj, sino se acuerdan que dividimos las horas del día en 12 horas alágicas, entonces hasta la mitad de la noche se puede comer el aficumán y hay que comerlo hasta esa hora, no se puede comer después de ello. Esto es, digamos, la limitación alágica, pero de facto hay muchos contextos y muchas familias en las cuales realmente esta noche del Seder pues, es un encuentro que puede durar muchas horas. Ahora, ¿cómo aquellas familias que son justamente ortodoxas, pero que también amplían mucho, cómo hacen para evadir este límite de la medianoche que no se puede, que hay que ingerir la matzá? Entonces, se lee, y luego les recuerdo, la ficomán se come antes de lo que sigue después es el alé, el rezo de alabanza. Entonces, si la parte de la alabanza y luego otras canciones que se agregan, eso sí se puede hacer después de la medianoche. Y la verdad es que hay muchas familias que se comen el aficumán en la hora estipulada, pero luego siguen hablando y siguen comentando y siguen preguntando, y esto realmente es una cuestión supremamente individual. Por el otro lado hay otras familias, y aquí creo que va no solamente a nivel
más religiosos, menos religiosos, sino también de verdad hay algo muy individual aquí. Hay familias donde hacen lo netamente necesario y leen el texto que si se hace una lectura derecha no es tan largo, y hay otras familias que en cada parte lo comentan, lo alargan, lo discuten, traen otras palabras, traen otros textos. Así que para responder a tu pregunta, no hay una obligación que esta noche del Seder dure 7 horas o 8 horas. Existe cierto límite para la hora de consumir el aficomán, pero de facto hay familias que en realidad vivencian esta experiencia a lo largo de varias horas. Lo que sí podría decir de forma generalizada es que cada familia según su estilo, pero la noche del Seder creo que podríamos decir que casi en la totalidad de los casos dura más que una comida familiar regular. ¿Okay? Incluso aquellos que lo hacen de forma más rápida y resumida, sí es una experiencia que es más larga en tiempo y más significativa en contenido. Bueno, Aliza, me sumo a todos los agradecimientos de los participantes de esta clase en vivo. La verdad que podríamos, ¿no?, como en el Cedro de Pesach, seguir hablando y hablando sobre el tema y preguntando más y más, pero bueno, nuestro tiempo ha llegado a su fin. Así que los invito a todos a que expresen sus preguntas, hagan sus preguntas dentro de la plataforma que Aliza estará respondiendo. Y bueno, nos veremos, Aliza, entonces la próxima clase, ya la última. Muchísimas gracias a ti y a todos ustedes. Será un gusto verlos la semana entrante. Así es. Bueno, gracias a todos, gracias Aliza. Nos vemos la semana que viene. Hasta siempre.